El rey Manasés de Judá envió a traer ante su presencia al profeta Isaías. Dice la tradición que ordenó que se le metiera dentro de un cedro, un árbol. Y cuando ya estaba dentro, ordenó que se le serruchase por la mitad. Si esto es cierto, podemos imaginarnos lo grotesco de la escena. El profeta Isaías todavía vivo, viendo sus entrañas desparramadas en el suelo. El apóstol Juan, previo a ser enviado a Patmos por el César de turno, Dominiciano, dice la tradición también que fue metido en una olla de agua hirviendo. Y aquí no podemos ni imaginarnos la agonía que sentía el apóstol Juan previo o en su visita a Patmos y mientras recibía la revelación de nuestro Señor Jesús. Es por eso que creo que es indispensable que incluyamos en nuestros estudios Apocalipsis, Isaías, Primera de Juan, Segunda de Juan, cómo Dios utilizó estos hombres, estos héroes de la fe que dieron su vida por preservar la palabra de Dios escrita. El mundo no puede apreciar esto. El mundo de manera intuitiva busca entretenimiento. Hollywood está haciendo millones y millones de dólares mediante la venta y distribución de sus películas. Solo la industria pornográfica en un mes hace más ganancias que las ganancias combinadas de TVN, TBS, TNT, ESPN y todo un conglomerado de televisoras norteamericanas. El Mundial de Rusia 2018 de este año tuvo una audiencia récord de más de 3,000 millones de personas, casi la mitad del planeta vio ese evento. Localmente las novelas de todo tipo de índole, de narcos, colombianas, mexicanas, tienen una vasta audiencia. Y esto es sencillamente por la razón que el mundo, aunque sea por un breve espacio de tiempo, quiere separarse del letargo de sus vidas mediante la fantasía y la ficción. Gracias a Dios que esto no es así en el cuerpo de Cristo. No puede ser así en el cuerpo de Cristo. Porque tenemos en la palabra de Dios hechos que ya sucedieron y profecías que están por cumplirse, que superan cualquier fantasía, ficción o quimera. Antes de empezar, como dijo el pastor, me gustó como lo dijo hoy en la mañana, este estudio de hoy, este mini estudio de hoy, quería que viéramos una razón bíblica del porqué del estudio, una razón de las tantas bíblicas. Esta está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 al versículo 18. Amén, hermano. Dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Ahí está la razón, hermanos. Para que como cuerpo nos consolemos, para que como cuerpo nos alentemos. ¿Saben que hay iglesias que todavía enseñan que el cuerpo de Cristo va a pasar por la gran tribulación? Si esto es cierto, a mí me resultaría difícil obedecer 1 Tesalonicenses 17 y 18. Porque ¿cómo vengo ante un hermano que está siendo perseguido por Satanás y por este mundo y le digo, hermano, alégrese, ahí viene la gran tribulación? No es de eso lo que nos está hablando la palabra. Lo que el versículo nos está diciendo es, regocijémonos, hermanos. Cristo vuelve por nosotros en el rapto. Amén. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu voluntad, por tu cuerpo, por los amigos que nos visitan. Gracias por el ministerio de tu Santo Espíritu. Con tu Santo Espíritu tu palabra cobra vida
Y tu palabra nos transforma, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a los pies de Cristo, nos lleva a querer morir para que Él viva en nosotros. En el nombre de Jesús, que nuestros corazones sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos por tu Santo Espíritu, que sin Él, Padre, es imposible. Con Él podemos ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería comenzar con este sencillo mapa. Le vamos a llamar línea del tiempo divina. Solo se compone en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es para contextualizar lo poquito que vamos a ver hoy. El Antiguo Testamento comenzó con la vida en Edén, con Dios, y termina parcialmente con la toma de posesión de la tierra prometida por parte de los israelitas. En medio tenemos la caída con Adán y Eva, vida antes del diluvio con Enoc y Matusalén, diluvio con Noé, vida antes de Egipto, Abraham y los patriarcas, esclavitud en Egipto y cómo fueron liberados por Moisés después de comer la Pascua en el Éxodo. Después pasamos al Nuevo Testamento. Aquí comenzamos con el evento cúspide de la historia humana. Vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Aquí. Después sigue la vida de la iglesia pretribulación, que es el momento que estamos viviendo ahorita. El evento que le sigue en la tierra son estos 7 años de tribulación. Aquí están. Se dividen en 3.5 y 3.5 años. Luego viene la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que viene a instaurar el reinado milenial. Luego de 1000 años, dice la palabra de Dios, que el diablo es desencadenado, es vencido por el Señor Jesús, es echado en el lago de fuego, y viene el último juicio. Y terminamos con la eternidad con Dios. Terminamos en este mapa, obviamente, con la eternidad con Dios. De este mapa, hermanos, quiero que nos centremos en 2 rangos de tiempo, o en 2 eventos. El primero, vida de la iglesia pretribulación. Esto es lo que los teólogos llaman la época de la dispensación de la gracia, que la comenzamos a vivir desde la resurrección de nuestro Señor Jesús hasta nuestros días. Luego viene el segundo evento que nos vamos a centrar, estos 7 años de tribulación. En algún momento, antes de que la tribulación comience, no aparece acá, porque no es en la tierra, es fuera de la tierra, es del espacio sideral, viene el rapto, del que nos está hablando 1 Tesalonicenses 17-18. Siempre que hablemos del rapto, del arrebatamiento, es importante que hablemos, es ineludible hablar de uno de sus actores principales, el anticristo. ¿Por qué? Porque la palabra habla en reiteradas veces de él. Yo quise traer 2 definiciones bíblicas que me apoyasen en su definición. La primera nos habla de quién es o será el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. La segunda definición bíblica nos habla acerca de su venida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, este versículo lo que nos está diciendo no es si el anticristo va a venir o no. Se trata de cuándo. Su venida es inminente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero como comenzamos haciéndolo y como nos enseñan todos los domingos acá, es importantísimo contextualizar. La Biblia, la palabra de Dios, en su origen, no fue escrito por y para chinos, norteamericanos, europeos, occidentales como nosotros.
La Biblia es un libro inspirado por Dios con raíces judías, con un énfasis teológico y geopolítico del Medio Oriente, no del Occidente. Estamos de acuerdo que la tribulación, estos 7 años de acá, va a ser un evento cataclísmico mundial. Pero sus principales actores, naciones actores, por lo menos al inicio de la tribulación, antes de empezar la tribulación y durante la tribulación, están bien delimitados en un área geográfica por la palabra de Dios. Hablando de esta área geográfica, haremos estudios de 9 profecías. Realmente solo nos vamos a introducir en 1 o 2 de ellas por temas de tiempo y las demás se las vamos a dejar como referencia para sus estudios personales. Mientras estudiamos estas 9 profecías, quiero que mantengamos 2 puntos en mente. El primero, siempre que el Antiguo Testamento me habla del día de la ira de Jehová, del día de la venganza de Jehová, utiliza el término últimos días o el día de juicio, me está hablando de esta etapa de acá. No de ninguna otra etapa de las que le mostré acá, está hablando de esta etapa de acá. Eso es lo primero que tenemos que estar de acuerdo. Número 2, ¿cómo trasladamos los nombres de las naciones mencionadas en cada una de las profecías a naciones modernas? De 2 maneras. La primera es fácil. Egipto siempre se ha llamado Egipto. Israel siempre se ha llamado Israel. La segunda, el imperio asirio, por ejemplo. ¿Quieren saber ustedes dónde se encuentra actualmente el imperio asirio? Busquen cualquier almanaque, atlas, enciclopedia en línea, Wikipedia, para los que saben, de internet, y van a ver que todas estas definiciones concuerdan de qué región estamos hablando. Vamos a empezar con la primera profecía, habiéndonos puesto de acuerdo en estos 2 puntos, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera profecía. Número 24, versículo 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Esa frase que mencionó ahorita en el versículo hermano, postreros días, en el hebreo es Asharit Yaum, que literalmente quiere decir los últimos días. Versículo 17 y versículo 18. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. El 18. Amén. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Amén. En resumen, el número 24, hermanos, nos está diciendo que el Mesías regresa corporalmente para aplastar las cabezas de Moab, Edom, Seir y los hijos de Set. Descompongamos la profecía. Moab y Edom eran naciones que estaban al sudeste de Israel. Seir, que se menciona en el versículo 18, era un monte prominente dentro de Moab. Y los hijos de Set, desde siempre los eruditos judíos lo interpretaron como todos los hijos del este. O sea que Set cuaja con el resto de la revelación en número 24. Y para simplificarlo, se hizo un poquito más pequeño. Quise traer el mapa porque visualmente es más fácil de entender de qué región estamos hablando. Esta es la estrella, esto que ven acá es la estrella, es Israel. Y la zona sombreada es la región de la que me está hablando número 24. Con ese mismo pensamiento vamos a continuar. Vamos a la segunda profecía, Ezequiel 25.
como les decía, tengamos en mente las siguientes dos cosas, aparte de lo que yo hablamos. ¿De qué naciones me está hablando la profecía? Y número dos, ¿cuál es la frase, así como a Sharit Yaún en número 24, cuál es la frase que vincula la profecía con los últimos días o con la tribulación? Para que seamos consecuentes de una profecía a la otra. Ezequiel 25, esta sola se la voy a mencionar. Día de venganza e ira de Jehová, esa es la frase. ¿Qué naciones menciona? Edom, Moab, Amnón, ya vimos que ese es Jordania. Dedán, que es Saudi Arabia, y los filisteos, que son los territorios palestinos. Debemos. Si ustedes se fijan, este mapa es casi idéntico. Este es Ezequiel 25. Es casi idéntico al de número 24, con la única salvedad que la zona sombreada tiende al sudeste. ¿Por qué? Por la inclusión de Dedán, que es Saudi Arabia. Vamos a leer ahora con la tercera, Sofonías 2:2. Antes que tenga efecto el decreto y el día pase como estamos, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Amén. Si ustedes se fijan, hermanos, Sofonías está siendo sobreenfático porque menciona dos veces la frase de la que le hablo que lo vincula a los últimos días. Número 1, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Número 2, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Eso es lo que lo vincula con la tribulación. ¿Cuáles son las naciones mencionadas en Sofonías 2:2? De ahí para adelante. El imperio asirio. ¿Quién es el imperio asirio hoy? Siria, Turquía, Libia e Irak. Egipto y Moab, que ya vimos. Moab, Amón, Emnón es Jordania, que se menciona ya en número 24. Dele, digamos. Esto es lo que hablamos ahorita. Dele. Estas otras profecías, por temas de tiempo, se las voy a dejar para sus referencias. Pero, como les decía, tenemos que ser consecuentes. Abdías 1. ¿Cuál es la frase que lo vincula con los últimos días? Porque cercano está el día de Jehová. ¿A qué más naciones menciona? Edom, que es Jordania, Temán, que es Saudi Arabia, y los filisteos, que son los territorios palestinos. Otra profecía, Isaías. ¿Cuál es la frase que lo vincula con la tribulación? Día de venganza de Jehová. En el capítulo 25 menciona a Moab, y en el capítulo 34 menciona a Edom, que es el actual Jordania. ¿Se acuerda la reina Nor? Mamá. Reina Nor es de Jordania. De ese lugar estamos hablando. Ezequiel 30. ¿Cuál es la frase que lo vincula con los últimos días? Día de la venganza de Jehová. ¿De qué naciones me está hablando? Egipto, Etiopía y Libia. Y la última, Joel 3. ¿Cuál es la frase que lo vincula con la tribulación? Día del juicio. ¿De qué nación me está hablando? De los filisteos, que ya vimos que son los territorios palestinos. No sé si ya se fijaron, hermanos, que las dos naciones más golpeadas por estas 9 profecías son Jordania y los territorios palestinos. Hay una razón bíblica e histórica detrás de eso, pero eso es motivo de otro estudio. Como decíamos, la tribulación será un evento cataclísmico mundial. Pero estas 9 profecías, como les decía, no nos están apuntando a China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, occidentales como nosotros, El Salvador, Honduras, Brasil. Estas 9 profecías, abundantemente, reiteradamente, claramente, repetidamente, nos están mencionando naciones que hoy están siendo vastamente dominadas por el Islam.
Existen alrededor de 1.6 mil millones de musulmanes en el mundo. Esto representa un cuarto de la población, un cuarto o un quinto de la población mundial. Y es la religión que más rápidamente está creciendo. Pastor Evan, no hace mucho, recién venido de Irlanda, nos decía de su asombro, con su corazón quebrantado, cómo el musulmán está atacando la veracidad de la palabra de Dios. Y yo a eso le quiero adherir. La única religión que está matando cientos de cristianos diariamente en el mundo es el Islam. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay países musulmanes donde es prohibido por la ley ser cristiano? Donde usted paga su fe con su vida. Por toda la evidencia, dele la última. En esta última gráfica, es la que nos resume las 9 profecías. Porque tiende a ser confuso si yo quiero venir y hablar de las 9 profecías, de qué regiones, cuáles. Pero lo importante que quiero que nos quedemos es ¿por qué es en los últimos días? Ya vimos que reiteradamente cuáles son las frases y cuáles son las naciones. En este mapa están todas las naciones que nos mencionan las 9 profecías, desde el número 24 hasta Joel 3. ¿Cuáles son esas naciones modernas? Turquía, Siria, Irak, Saudi Arabia, Egipto, Libia, Sudán. La estrella es Israel. Aquí no aparece, como les decía, los 2 mal golpeados no aparecen porque realmente son en extensión, son los más pequeños, pero son los que más han guerreado con Israel. Jordania, Amnón, Moab y los filisteos, que son los territorios palestinos. Aquí está. Por eso les digo que no está hablando de ningún otro lado esas 9 profecías y de la venganza de Jehová, en relación a la venganza de Jehová, en los últimos días, más que del Medio Oriente. Con mi maestro de escatología hablábamos, van a haber otros actores. Ya les dije, la tribulación va a ser un evento cataclísmico mundial, pero estos son los principales actores, según la palabra de Dios. Por todo esto estudiado, y un paréntesis rápido, por todo lo que estudiamos ahorita y lo que leímos, el exégesis hecho, voy a ser deductivo. Este es un punto de vista bien personal. Hay altas probabilidades que el anticristo sea musulmán. Haría sentido. No me puedo poner dogmático porque la palabra de Dios no es contundente en cuanto al origen del anticristo. Pero como bien dice también mi maestro de escatología, mientras más se vaya acercando ese tiempo del rapto para nosotros la iglesia y de la tribulación para los no convertidos, más claro va a ir siendo la cosa. Ahora, todo esto, hermanos y queridos amigos, esto me lleva a desembocar en el punto más importante de la noche. Ya aprendimos en el mapa que les enseñé. Vamos a ver si rápidamente, a ver si estamos despiertos. ¿Cuál es el evento que sigue después del evento de la dispensación de la gracia? ¿Quién me lo dice? El rapto. El rapto es lo que sigue. Mañana, pasado, no lo sé. Si Cristo viene mañana en el rapto, amigo o amado hermano, usted se va con Él. Les ayudo. La primera es fácil de entender. Si usted no ha entendido que está en bancarrota espiritual, que está necesitado de redención, que necesita de un Salvador, clame a Cristo, que Él ama salvarle. No es la voluntad de Dios que usted se pierda. Por algo dio la vida de su Hijo amado. Si usted no lo hace, como decía amado Santiago, usted va directo al infierno. Eso es lo que enseña la Escritura, nos guste o no. Si usted ya hizo este primer paso, lo que sigue se pone un poquito más interesante. Porque habrá algún amigo acá que me diga, yo a los 3 años fui bautizado. Yo a los 10 años fui bautizado. O un hermano o un amigo me puede decir, yo a los 40 años levanté mi mano y acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal. O cuando tenía 50 años, hice una profesión pública de Cristo, que Cristo es mi Señor. Pero aquí la autoridad última
es la palabra de Dios. Muéstreme dónde en la palabra de Dios dice que el bautismo salva. ¿Dónde en la palabra de Dios dice que con el mero hecho de levantar la mano usted asegura la salvación de su eterna alma, de su preciosa alma? Les voy a dar un ejemplo bíblico. Judas hizo algo más que meramente levantar la mano. Judas se asoleó 3 años de su vida con el Señor Jesús. Judas invirtió 3 años de su vida en el Señor Jesús, 3 años y medio. Judas caminó, comió, se rió, durmió, oró en el Monte de los Olivos con el Señor Jesús. Judas vio de primera mano todos los milagros del Señor Jesús. Judas era el hombre de confianza del Señor Jesús. Porque, ¿a quién le confía su dinero usted, hermano? ¿Se acuerdan quién era el tesorero de nuestro Señor Jesús? Judas. Y aún Judas, habiendo hecho todo esto, habiendo experimentado todo esto, habiendo disfrutado de la presencia corporal de nuestro Señor Jesús, no fue salvo. Quiero dejarlo con 3 preguntas que a mí en lo personal me han ayudado en cuanto a mi preocupación y mi ocupación en cuanto al regreso del Señor Jesús en el rapto. La primera pregunta: ¿ama lo que Cristo ama? ¿Es Cristo el amor de su vida? Las siguientes 2 preguntas se desprenden de la primera pregunta. Número 2. ¿Le duele igual que al Señor Jesús esos 1.6 billones de almas que van directo al infierno? Lo voy a traer a nuestro contexto. ¿Le duele que el vecino de al lado de su casa no conozca de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le llevó el evangelio, el verdadero evangelio? Pregunta número 3. ¿Es su prioridad servir al cuerpo de Cristo por medio de uno de sus ministerios? O aquí viene la pregunta más importante de la noche para los amigos. ¿O disfruta más usted o encuentra más gozo y satisfacción en el entretenimiento, en sus ratos de ocio, en sus vacaciones o en su trabajo? En palabras más sencillas, ¿es la prioridad de nuestro Señor Jesús su prioridad? ¿O estas prioridades están contrapuestas? Querido amigo y amado hermano, si tenemos dudas de una o más de estas respuestas, hay probabilidades de que no nos vayamos en el rapto. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón no es de Cristo y hemos estado autoengañándonos. Para cerrar, Cristo viene para su cuerpo, es el motivo del mayor de los gozos. Es nuestro sueño que nuestro Salvador vuelva por nosotros. Amén. Amado cuerpo, ¿ha perdido algún familiar? ¿Está siendo atacado usted en su salud o en la salud de algún familiar? ¿Perdió su trabajo? ¿Está siendo despreciado y perseguido por este mundo? Cristo vuelve por nosotros. Amén. ¿Qué mejor consolación podemos tener que esa? Amén. Consolémonos como cuerpo, alentémonos como cuerpo, siendo obedientes a 1 Tesalonicenses 17:18. Eso es para el cuerpo. Pero para los semiconvertidos, es decir, aquellos que creen que son salvos según su propio pensamiento y concepción y no de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios. El regreso de nuestro Señor Jesús es motivo de horror. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: horrenda cosa es ser caer en las manos del Dios vivo. Y de eso se va a tratar la tribulación, ¿sabe? De un Dios lleno de furia, al fin derramando su ira en un mundo que nunca quiso aceptar el sacrificio de su Hijo amado. Le ruego que escuche lo que la palabra de Dios le está gritando. Que la salvación no es evento de un día, de levantar la mano, de bautizarse. La salvación, según la Escritura, es la regeneración del Espíritu Santo a diario.
¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en mí hoy para que yo muera y que Cristo viva? Hoy puede ser día de salvación para los amigos o día de arrepentimiento para uno de los hermanos. Amén. Gracias, hermano Carlos. Ha sido una bendición, espero que sea una bendición para cada uno.